tu amor y por tu fidelidad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar, por cada persona que está conectada. Te doy gracias, Dios, porque tu presencia está en este lugar cada día, Señor. Tú nos llenas de tu amor y de tu fidelidad. Y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar a cada corazón y podamos ser esos hacedores que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, saludamos también a las personas que están conectadas. Bienvenidas, bienvenida a cada persona que está en este lugar. Le damos gracias a Dios por su amor, por su fidelidad. Bueno, como primeramente, el tema de hoy dice, ojo cuando abras tu boca. Pero como introducción quería decirles algo. A veces, por lo menos, esto va muy ligado como a el miércoles que habló el pastor sobre las heridas del corazón. El martes estuvo hablando en el discipulado sobre el perdón. Y de pronto muchas personas pensarán, pero bueno, ¿por qué como tan repetitivas estas cosas? Pero realmente, hermanos, no crean que nosotros nos conectamos ni nada. Nosotros nos conectamos es con el Espíritu Santo, que Él es el que guía por la palabra que se va a dar. Y si Dios está guiando en todo esto de heridas, de perdón, en todo eso es porque Dios nos quiere sanar y de pronto no lo vean como algo repetitivo, sino como algo que nos va a quedar a nosotros. Porque como humanos tendemos a olvidar, como humanos. Entonces Dios por eso lanza la palabra porque Él quiere lo mejor para nosotros. A mí una vez me pasó porque si a mí Dios me da una palabra y de pronto el miércoles la hablaron y eso, igual, yo sigo porque Dios me la ha dado. A mí me pasó algo como anécdota, se los digo, hace bastante tiempo cuando estábamos allá en la 32 y de pronto me dijeron que para una vigilia que llevara la palabra. Y yo recuerdo que ese día por la tarde recibí una llamada de alguien de allá, de un varón de allá, que no está en este lugar, ni era la pastora, porque la pastora respetaba mucho eso. Cuando me dijo, ay, usted que va a dar el mensaje, yo necesito que hable sobre esto. Yo le dije, qué pena con usted. Pero si hago algo yo es que obedezco a Dios y no al hombre. Y si tengo que hablar lo que usted me dice, mejor no lo hago, mejor no doy la palabra. Porque realmente nosotros nos paramos en ese lugar, pero es Dios quien da la palabra. Y es Dios quien va a ministrar en este lugar. ¿Okay? Entonces, dice, ojo cuando abras tu boca. Vi una frase que decía, el silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve problemas y el silencio los evita. Tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios con respecto a lo que nosotros estamos hablando. Porque después de que nosotros lanzamos la palabra, esa palabra ya se lanzó y ya no se va a devolver. Pero aquí cuando estamos hablando de que, aquí cuando dice esta frase, el silencio y la sonrisa son dos armas, tenemos que saberlas entender. ¿Qué significa? Cuando dicen del silencio, no están diciendo el silencio como tal, es que yo me quedo callada, pero por dentro el corazón se está llenando de odio, de rabia, de eso. No. Cuando hablan del silencio es que si yo voy a hablar algo que no va a edificar, mejor no lo hago. Entonces, en esto se refiere al, no es que nunca voy a hablar, no voy a hablar tal cosa, no. Es saberlo decir en qué momento y lo más importante es la actitud. Veía yo una foto de un gatico y un conejo y el gatico le pregunta al conejo,
¿por qué tienes unas orejotas tan grandes y una boca tan pequeña? Y decía el conejito, porque debemos escuchar más y hablar menos. Entonces, siempre pidámosle la sabiduría a Dios, que lo que vayamos a hablar sea con respecto a lo que Dios nos está mandando y tener una muy buena actitud. Entonces vámonos para Santiago 1, versículo 19. Ay. No había encontrado y se me fue. Lo tenía y se me devolvió. Ya. Santiago 1:19 dice así. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Mira lo que dice. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aquí nos está diciendo que debemos de tener el control, pero realmente para que ese control esté en nuestras vidas, debemos de tener una comunicación con Dios, debemos estar alineados con Él. Porque como dice en Efesios 4:29, pues leámoslo, Efesios 4:29, para que nos quede como clara esta parte. Dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces nuestras palabras deben ser para edificar y no para destruir. Por eso es muy importante que nuestro corazón todos los días esté limpio delante de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces esa parte la tenemos que tener muy pendiente, cómo está nuestro corazón. Por eso dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, que eso lo encontramos en Mateo, pero no lo vamos a leer. Pero aquí vámonos para Mateo 15, del 1 al 20. Estamos leyendo un poquitico acá de palabra, pero ya vamos a empezar a explicar todo. Pero yo lo quiero leer en la versión NTV, porque está mejor explicadito como a la versión de nosotros. Dice, desde el 1 hasta el 20. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron,
¿Te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Aquí en esta parte, Jesús estaba hablando sobre la corrupción moral. Él no estaba hablando sobre la parte física. Él le decía, los discípulos se sorprendieron de que el Señor le hablara así a los fariseos, porque ellos se sorprendieron, ¿cómo les habla así? Y nosotros vemos en la palabra que Jesús era muy directo y él hablaba concreto, o sea, lo que era. Entonces, Jesús no estaba hablando, o sea, Jesús no estaba condenando de que lavarse las manos, por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros no nos lavamos las manos para comer un alimento, pues esto nos puede enfermar, ¿no? Entonces, Jesús no estaba condenando, no, tranquilos, coman así, con las manos sucias, y no les va a pasar nada, no. Aquí lo que Jesús era diciendo era la parte espiritual, porque él conocía el corazón de los fariseos y sabía por qué ellos estaban hablando de eso. Entonces lo que él quería hacerle entender era esa parte, era que no contaminaba esto, sino que lo que contaminaba era la parte del corazón. Entonces dice acá, en el versículo 10, Jesús llama a la multitud y mire lo que les dice, oíd y entended. Mire lo que les está diciendo. Oigan, entiendan, por favor. ¿Por qué? Porque es que a veces no entendemos, a veces se habla, a veces se dice, pero no se entiende la palabra como Dios quiere dar el mensaje. ¿Por qué? Porque es que internamente hay cargas, internamente hay cosas, hay amarguras, y lo que Dios está queriendo decir es, oigan, escuchen, hay que sanar esa parte, hay que ser restaurados, porque si nosotros nos restauramos, nosotros no, Dios, pero nosotros somos los que damos el permiso. Si Dios empieza a restaurarnos internamente, nosotros estamos dando el permiso, pues nuestras palabras van a ser muy diferentes al hablarlas. Depende cómo esté tu corazón, es tu estilo de vida. Un corazón lleno de ira caminará siempre amargado. Yo lo conté alguna vez, pero quiero volverlo a contar porque es que es muy importante la actitud con la que nosotros caminemos, ¿no? Porque por eso, como les acabo de decir, un corazón lleno de ira caminará amargado. Todo el tiempo va a ir caminando en la persona que está así. Un sabio estaba sentado en la entrada de un pueblo. Y de pronto llega un hombre y se le arrima a ese sabio y le dice, yo quiero saber cómo son las personas en este pueblo. Y le pregunta el sabio, ¿cómo eran en el lugar donde tú estabas? Entonces dice, no, ya, eso es un problema, hay mucha envidia, hay mucho desamor, no, es un problema. Entonces le dice el sabio, aquí en este pueblo también. Entonces el señor se devuelve, luego llega otro señor y llega donde el sabio y le dice, Señor, ¿cómo son las personas en este pueblo? Entonces le devuelve la pregunta, ¿cómo son en el lugar de donde tú vienes?
Entonces le dicen, no, allá son muy amables, son generosos, todos nos hablamos bien, no hay enojo, no hay ira, todo es bien. Entonces dijo, en este pueblo también lo es. Entonces esto nos deja una gran enseñanza, que muchas veces nosotros pensamos que el problema son las personas que están a nuestro alrededor, cuando realmente el problema radica es en nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dios nos dice, vengan a mí que yo les tengo la solución. Dice acá, por eso cuando nosotros decimos es que Él debe cambiar, Dios nos dice primero nosotros. Primero el cambio tiene que radicar en nosotros para que en todo a nuestro alrededor también haya ese cambio. Lo que sucede en la mente afecta la lengua y la lengua afecta el espíritu, el alma, el corazón y el cuerpo. Si el enemigo tiene el control de tu corazón, tiene el control de tu lengua. Por eso en Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios, acaba en desastre. Y en la versión NTV dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida, el abrir la boca puede arruinarlo todo. Realmente yo leía esto en un artículo, decía así. Decía, ¿sabes qué son las palabras? Son como una ventana que permite a los demás ver nuestro interior y descubrir nuestro verdadero yo. Esas son nuestras palabras. ¿Por qué? Porque cada que nosotros hablamos, estamos abriendo esa ventana para que nos vean cómo está nuestro corazón, cómo estamos internamente. Las palabras comienzan siendo pensamientos, por eso debemos de tener una mente sana. Que Dios nos ayude en todo esto, que Dios nos ayude que si hay amargura en nuestro corazón, que si hay cosas que no deben de estar ahí, que Él sea empezando a quitarla. Por eso, cuando nosotros vamos a hablar, dice en Colosenses lo dice, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. O sea, que seamos amables al hablar. Habrán momentos que de pronto podemos enojarnos, somos humanos, ¿no? Por eso dice la palabra airados, pero no pequéis. Es normal sentir de pronto como la rabia, como, ay, me disgustó tal cosa, pero por eso dice airados, pero no pequéis. Llevemos esa rabia, llevémosla al altar. Y allá es Dios donde nos va a decir qué debemos de hacer, si debemos de hablar, cómo debemos de hablar, si no lo debemos de hacer, y Él sana nuestro corazón. Yo no puedo decirles a ustedes, mire, tienen que ir a hablar, tienen que hacer esto. No, yo con lo que les digo a ustedes, vayan al altar, porque realmente el que direcciona qué debemos de hacer es Dios, no nosotros. Porque el mejor consejo lo da Él. Y Él es el que conoce el corazón de la otra persona, cómo está, y el corazón de uno, cómo está, y lo que puede ocurrir, entonces Él va a direccionar todo. Yo quiero hablar de 3 puntos para que estos 3 punticos queden dentro de nosotros y podamos hacerlo rema en nuestras vidas. Yo creo que todos pedimos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, todos siempre cuando oramos, cuando estamos cantando aquí en la alabanza, siempre decimos tu presencia, Señor, en nuestras vidas, como cantamos, venga tu reino a nuestras vidas, venga tu voluntad a nuestras vidas. Siempre lo estamos hablando y todo, pero entonces yo quiero llevar, pero no lo vamos a leer, sino que yo los voy a explicar en el Antiguo Testamento, cuando el arca era llevada, en el arca representaba la presencia de Dios. Ahí representaba
Pero Dios daba unas especificaciones y resulta de que todo hombre no podía tocar esta arca, sino que ella era llevada en unos animales y solamente habían personas específicas que decía ellos la pueden cargar para ponerla en un lugar o algo. Pero de pronto ocurrió algo y un hombre vio que como que tropezaron los animales y como que el arca tambaleó y él que por instinto como que quiso agarrarla y esta persona murió. Entonces, debido a esto que pasó, David dijo, no, yo pues sintió como algo de temor, entonces no se llevó el arca para su ciudad, pero hubo un hombre, Obed-edom, que él dijo, dejen el arca en mi casa. Y cuando este hombre lleva el arca para su casa, dicen que la presencia de Dios estaba en ese lugar y hubo mucha bendición. Entonces, yo lo traslado para nosotros. Nosotros ya la presencia de Dios no anda en el arca, sino anda dentro de nosotros. Y nosotros estamos dentro de nuestra casa. Y siempre tenemos que tener presente que la presencia de Dios está habitando ahí. Entonces tenemos que tener el cuidado qué hablamos, qué decimos. ¿Por qué? Porque es que aquí todos nos vemos lindos. Aquí todos nos vemos hermosos. No grita nadie a nadie, nadie dice nada, pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué está pasando dentro de esas paredes que cuando se cierra la puerta, se está aislando de la parte de afuera? ¿Qué está pasando dentro? Y a veces se actúa como si Dios se quedara atrás de la puerta y no escuchara, pero Él está dentro. Entonces tenemos que tener cuidado porque la presencia de Dios está ahí en ese lugar. ¿Cómo es nuestra convivencia dentro de la casa? ¿Cómo es nuestra convivencia en el trabajo? ¿Cómo es nuestra convivencia con los vecinos? Con todo. Porque es que no es vernos aquí todos lindos, todos amables, todos así, sino realmente cuando caminamos con la presencia de Dios, estamos representando bien a Dios, lo estamos haciendo porque es que Él se está dando cuenta de todo, Él se da cuenta de todo. Entonces, vemos cómo fue bendecida esta casa de Obed-edom, cómo fue bendecida, mire. Fue bendecida su familia, fueron bendecidos sus hermanos. Fue una familia de valientes de fuerza, eso dice la palabra, de riqueza, de virtud. Todos le servían al Señor. No lo estoy diciendo yo, no lo quiero leer porque es largo, no lo quiero leer, pero vayan a la historia, es muy bonita. Y realmente a mí esto, cuando yo leía, y solo estuvo 3 meses, porque cuando las personas fueron donde David y le dijeron, ay, hay mucha bendición allá donde Obed-edom. Entonces David ahí mismo dijo, sí, voy por el arca, tráigame el arca a mi ciudad. Inmediatamente fue por ella, la quiso traer porque él dijo, yo quiero también esa bendición. Yo quiero también esa bendición para todas las personas, para toda la ciudad. Y David inmediatamente mandó por ella. Estuvo 3 meses. 3 meses no es mucho. 3 meses pasan rápido. Pero yo leía todo esto y decía, Dios mío, yo quiero esto, yo quiero esto. Porque es que termina diciendo, todos le servían al Señor. Y aquí no está hablando solamente de hijos, hermanos. La familia, todo completo. Entonces, realmente por eso debemos de tener tanto cuidado internamente cómo estamos, internamente. Como segundo punto, aquí si quiero que lo leamos, y está en Lucas 15 del 20 al 32.
Dice así, aquí está hablando de la parábola del hijo pródigo, del 20 al 32. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún, bueno, el contexto yo creo que conocemos lo del hijo pródigo, eran dos hermanos, entonces el uno pidió las riquezas, pidió todo, y se fue a gastarse toda la riqueza, ¿cierto? Entonces, ya yo voy a empezar a hablar a partir de cuando él quiere regresar, porque ya lo último pues quedó sin plata, se quedó sin nada, todo se lo gastó, ya lo último estaba comiendo el alimento de los cerdos. Entonces es cuando él decide, o sea, llegó hasta lo más bajo y decide regresar donde su padre, pero entonces yo quiero hablar del otro hermano. Entonces quiero a partir del 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, mire la palabra aquí, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mire la expresión de enojo, tu hijo, ni siquiera dijo mi hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vemos algo bien tremendo porque muchas veces hablamos del hijo pródigo, que cómo el padre lo recibe y bienvenido y todo esto, pero casi nunca hablamos de ese hermano, de esa parte en la cual hay enojo, en la cual hay rabia, en vez de decir, soy feliz, es que mi hermano había muerto y ha resucitado, ha vuelto a la vida. Entonces, ¿cómo aquí lo podemos comparar a nosotros? Que hay personas que pueden estar físicamente aquí, pero espiritualmente no. Espiritualmente no lo están. Vemos a esta persona que hay envidia, hay rebeldía. ¿Cuántas veces no hay rebeldía en nuestro corazón? Y estamos diciéndole a Dios, pero mire, pero es que yo te sirvo, pero es que yo llevo tantos años buscando de ti y no pasa nada. Y aquí dice la palabra de Dios, habla de Dios que dice de la obediencia. Él dice que Él bendice la obediencia, ¿verdad? Y habla de que nunca le ha desobedecido, o sea, habla de un hombre en rectitud, pero un hombre en rectitud que su corazón está contaminado. Su corazón está contaminado. No, pero es que mi padre lo ama más a él que a mí. Mire, todo se lo da mejor a él y a mí. Empezamos a reparar.
pero es que a él ¿por qué le da y a mí por qué no me da? Si somos todos hijos de Dios y estamos en la misma condición, le servimos al Señor, hacemos, corremos, predicamos el Evangelio, todo lo hacemos. Pero hay algo especial que yo me erizo porque dice la palabra que ese padre le rogaba que entrara. Había una humildad en ese padre que representa a nuestro Dios. Ese papá está representando a Dios y esos dos hijos representan la iglesia, en lo cual, como hay unos que van y vuelven arrepentidos, hay arrepentimiento, hay humildad, hay otros que no hay humildad. Entonces, Dios le dice rogando, entra, hijo. ¿Por qué? Porque es que este hijo no quería entrar. Este hijo no quería perdonar. Y muchas veces nosotros tenemos cosas en nuestro corazón y Dios está diciendo, hijo, hija, entra, que yo a ti te voy a dar muchas cosas, entra, yo te voy a ayudar. Pero no, yo no quiero entrar. Es que yo no quiero perdonar. Es que yo no lo quiero hacer. Entonces, esa situación es tremenda porque en ese corazón había mucha amargura. ¿Y saben algo? Que era tanto lo de este hermano que ese corazón lo tenía tan ciego, tan contaminado estaba que lo tenía él tan ciego, que a pesar de que él tenía todo a su alcance, porque el Padre le dio todo al alcance, el que le dijo, todo lo has tenido. Él tenía todo a su alcance, pero ese corazón puso ceguera y él no veía. Entonces, ¿qué pasa? Que él no podía tener esas bendiciones. Teniéndolas al lado, no las podía coger por la amargura que había en su corazón. Realmente a veces criticamos al que está afuera, que está perdido, y no nos damos cuenta de que aún dentro de la iglesia está pasando algo parecido. Hay oración, pero hay poca comunión. Mira la diferencia entre oración y comunión. Entonces, cuando hay oración, pero no hay comunión, no escuchamos la voz de Dios. Él se sentía menos pecador que su hermano. Él se sentía así. Pero por eso Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que ser renovados. Porque es que aquí vemos como dice la palabra, que él tenía, desde el 28 dijo, entonces se enojó, hubo enojo. Y dijo, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, yo no falto a la iglesia ni un día, estoy en todo, hago todo. Y cuando vino esa palabra es tan fuerte cuando yo escucho a alguien decir, y yo le digo, tiene nombre, porque cuando se habla, se expresa de esa manera, se está notando que hay rabia, se está notando, estoy cargando algo sobre esa persona. Por eso dice que nuestras palabras son la ventana a nuestra parte interna. De la manera como nosotros hablamos de nuestro prójimo, estamos dándole a entender a las personas cómo estamos con esas personas, con ellos. Entonces dicen, por eso dice el 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Como queriéndole decir, hijo, todo esto es tuyo, pero tú no lo has querido tomar. Revísate por qué no has obtenido esto y no lo has querido tomar. Bueno, como tercer punto, nos vamos a ir para Mateo 7, del 7 al 12.
Resulta de que esta palabra, en estos días la compartíamos en las damas, yo la traía, pero algo especial es que nosotros muchas veces leemos. Por eso dice, oíd y entended. Por eso dice la palabra así. Muchas veces leemos, pero no estamos entendiendo qué nos quiere decir Dios con lo que, o sea, perdón, no entendemos lo que se está leyendo. Entonces, cuando estábamos compartiéndolo entre las damas, lo decía, miren el título, dice la oración y la regla de oro. Mire lo que está diciendo, y la regla de oro. Entonces compartíamos y cuando leíamos nos compartíamos, nos decíamos, ¿cuál es la regla de oro acá? Porque es que nosotros leemos. Vamos a leerlo. Versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, muchas veces nosotros somos, Señor, tú dices en tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y entonces estamos diciendo en la oración, y sí, tú me vas a dar, mira, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema. Pero si volvemos al título, dice la oración y la regla de oro. Resulta de que para que estos primeros versículos puedan puedan llegar a nuestra vida, hay una regla. Y por eso dice, y la regla de oro, porque es una regla muy valiosa porque están poniendo que es de oro. Si nosotros nos vamos al contexto, a la parte de arriba, dice el juzgar a los demás. Mira que a veces leemos lo que nos conviene, pero resulta de que todo esto viene empatado. Y todo esto, por eso dice la palabra que la suma de su palabra es la verdad, todo, un tico. No podemos pegarnos del versículo que nos conviene, pero el que no nos conviene, no. O sea, ay, no, ese no, ese no. Como yo tengo mi corazón, como, no, ese no, yo quiero este, porque es que yo tengo necesidad. Pero resulta de que arriba está hablando o sea, que nosotros no podemos juzgar a los demás. Cuando esta parte también la quiero explicar, porque muchas veces dicen, ay no, o sea que si yo veo algo incorrecto en una persona, yo no le puedo hablar porque entonces lo estoy juzgando. No, una cosa es juzgar, que yo siempre lo explico y me gusta volverlo a explicar. Otra cosa es exhortar. Si yo veo a alguien que está haciendo algo que no, que va contra la palabra de Dios, yo puedo llamar a esa persona y decirle, mire, eso está pasando, tienes que corregir esta parte, hacerlo esto. El juzgar es diferente, juzgar es cuando yo señalo, pero no exhorto a la persona, sino señalo, ay, mire, y estoy juzgando sin saber si lo que estoy diciéndole a esa persona es o no es. Por lo menos a mí me pasó algo especial. En la semana pasada yo tenía que hacer una vuelta y yo salí y yo le pido, Señor, tenía que ir en taxi. Entonces yo le digo, Señor, ¿en qué taxi me subo? Dime tú, que donde tú me lleves, que tú me lleves con vienta. Y yo miré uno y estaba con vidrios cerrados, o sea, tenía aire. Pero como que el Espíritu Santo me decía, el de atrás.
Y yo me subí en el de atrás, tenía los vidrios abajo, estaba haciendo mucho calor, tipo 2 de la tarde, mucho calor. Y de pronto, cuando yo me subí, bueno, empezamos. Cuando de pronto esa persona empezó a hablar, yo por lo general soy muy callada, sí me gusta dar mi tratado, siempre se lo doy a la persona, pero soy una persona más bien callada, entonces no soy de las que estoy poniendo el tema, dando, no. Yo siempre digo, Señor, si es tu voluntad, empieza el tema. Y de pronto ese señor empezó a hablar algo, empezó a hablar cosas, entonces yo dije, es la oportunidad de hablarle de la palabra y empecé yo a hablarle de la palabra y empecé yo a decirle cosas a él y de pronto ese señor empezaba a escucharme y él me decía, hablamos sobre los jóvenes, sobre todo lo que estaba pasando. Entonces él decía, no, pero es que si un colegio, mire lo que está pasando y mire esos colegios como están y uno confía en el que el colegio está haciendo algo bueno con los hijos. Entonces yo le dije al Señor, yo le dije, qué pena, pero yo no le entrego a que me críen mis hijas el colegio. Yo le dije, no, el colegio no tiene, ellos no crían nuestros hijos. Los hijos deben ser desde casa, con los principios, con todo darles los principios, lo que Dios ha mandado a esto. Yo a mis hijas, yo cojo y les doy, la palabra llega desde la casa, ahí va cimentada. Cuando van allá al colegio, ellas ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces él de pronto como que, sí, me dijo, no, yo tengo una hija y es abogada y esta hija sufre de depresión, o sea, empezó pues con muchas cosas, pero luego yo le decía cuando terminábamos, yo le entregaba el tratado, yo le decía, ¿sabes algo? Que yo te haya hablado no es casualidad, no es casualidad. Entonces él dijo, ay, yo sí vi que yo sí me pregunté por qué usted no se subió en el taxi de adelante. A veces siempre entramos como a pensar y a juzgar de manera a lo que nosotros como humanos pensamos. Y no nos damos cuenta de que si somos guiados por Dios y hay cosas, yo le decía, es que la palabra era para usted, no era para el de adelante, era para usted. Entonces, el juzgar es esto, o sea, a veces siempre estamos como juzgando, como señalando, ay, tal persona y tal persona tal, pero realmente tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, como para que esto se nos dé, esta parte, Dios está pidiendo la regla de oro y la regla de oro está diciendo, mira, si nosotros estamos juzgando es porque nuestro corazón está herido, porque a veces cuando juzgamos, eso da representación de envidia, eso da representación como yo no tengo algo que esa persona tiene. Y por eso de pronto entro como a juzgar, entro como a juzgar. Para concluir, yo quiero que leamos Lucas 5, versículo 12 y 13. Dice, Jesús sana a un leproso. Solo el 12 y el 13 nomás. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿Por qué quiero terminar con este versículo? Yo quiero terminar con este versículo porque resulta de que la lepra existía desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y la representación de ella era pecado. Esa era la representación. Decía, significaba pecado, donde el culpable quedaba manchado, impuro, contaminado. ¿Qué pasa con la lepra? La lepra empieza una llaga, pero esa llaga empieza a avanzar.
empieza a avanzar todo el cuerpo y empieza a comer la piel. El leproso vivía alejado de la sociedad en cuevas, fuera del mundo de los sanos. Si nosotros vemos esto y lo traemos al contexto de lo que estamos hablando hoy, realmente puedo decir qué lepra hay dentro de ti, qué lepra hay en tu corazón, que está carcomiendo internamente y ella va avanzando y va avanzando y va cogiendo ventaja. Y pasa, y lo hacemos a representación, donde dice, el leproso vivía alejado de la sociedad en cuevas. ¿Y saben qué representa la cueva? La cueva representa cuando yo me escondo, cuando yo entro a esa cueva y yo me escondo porque siento que la sociedad, por todo eso que internamente está pasando en mi vida, lo que yo hago es alejarme de la sociedad. Internamente lo que hago es esconderme. ¿Y saben qué puede causar el esconderse? Depresión. Eso causa la cueva. La cueva causa depresión, porque hay oscuridad, estás solo. Y aún en esa cueva, cuando nosotros vemos la representación de Elías, cuando él entró a la cueva por miedo, Dios no estaba dentro de esa cueva. Dios mandaba a Elías, sal de la cueva. Sal de la cueva. Cuando se paró en la puerta, aún ahí no estaba Dios. Sal de la cueva. Entonces, esto es algo que va avanzando. Mire, así como la contaminación llega por un pensamiento pequeño, ese pensamiento pequeño va llegando y si le damos cabida se va volviendo grande, como es la lepra. La lepra, ella empieza a avanzar y lo que debemos de hacer es no dejarla avanzar. María, la hermana de Moisés, murmuró contra Moisés y fue castigada con lepra. Mire la representación que daba la lepra. Esa era la representación de la lepra. Pero vemos como en este versículo dice, este hombre, que ellos tenían que estar alejados, pero él sintió la necesidad de salir de esa cueva. Él sintió la necesidad de buscar ayuda. Y por eso dice, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Miren las palabras claves acá. Humillación. Rostro en tierra significa humillación. Yo me humillo delante de Dios y le ruego a Dios que sane mi corazón. Porque lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer. Pero Dios está esperando que tú des el paso a decir, me rindo. Yo ya no puedo. Y Dios está esperando que salgas de la cueva y que hagas lo que hizo este hombre. Y le diga a Dios, si quieres, puedes limpiarme. Pero ¿saben algo? Dios siempre quiere. Dios siempre, siempre quiere. Por eso dice, extendiendo él la mano, le tocó. Él extiende la mano para que tú salgas de la cueva y le des la mano a él y por eso le dice, quiero sacarte de ese lugar en el que estás. Sé limpio. Dios siempre quiere. Hermanos, recibamos el consejo. Yo escuchaba el viernes en la dosis y me encantó cuando lo escuchamos en familia. Yo dije, hoy me encantó esa parte porque decía, una tortuga veía volar un águila. Con esto voy a terminar. Decía, una tortuga veía volar un águila por los cielos y esa tortuga decía, yo quiero volar como esa águila. Y cogió al águila y le dijo, águila, yo quiero que tú me enseñes a volar. Y el águila le decía, no, pero es que tú no lo puedes hacer.
tú no puedes volar. Y decía, yo sí puedo, enséñame a volar. Yo quiero hacer lo que tú haces, tú por entre los cielos puedes ver todo y yo quiero hacer eso. Y le insistió y le insistió y le insistió tanto que al último el águila le dijo, está bien. Lo agarró con sus garras, lo agarró del caparazón y se lo llevó. Se lo llevó a una parte alta, 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 y luego la tortuga dijo, suéltame, suéltame aquí, 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 aquí voy a volar. El águila lo soltó. ¿Y qué pasó? Imagínense qué pasó. Nunca pudo volar la tortuga. Entonces, ¿qué quiero decirles yo a ustedes con esto y para mí también? Recibamos el consejo de Dios. A veces somos tercos y Dios está diciendo, no, no, por ahí no, no. Mira, yo te estoy diciendo que hagas esto, que hagas... No, 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 es que yo quiero hacerlo así, de esta manera, es que yo quiero de esta manera. A lo último Dios dice, bueno, hágalo, hágalo pues. ¿Y qué pasa? Se estrelló. Entonces, la palabra de Dios es algo tan hermoso porque en ella hay consejo, en ella hay restauración, en ella hay de todo. Y si hoy hay algo en tu corazón que de pronto has renegado contra tu hermano o contra Dios, ¿cierto? Vemos la del hijo pródigo, la del hermano del hijo pródigo. Y este padre representa a Dios y como él renegó contra él, que a veces renegamos contra Dios, renegamos contra muchas cosas y no nos damos cuenta que Dios lo está haciendo por nuestro bien y que todo lo que es, por eso cuando nosotros cantábamos, venga tu reino y tu voluntad, y tu voluntad. Cuando decimos tu voluntad, estamos diciendo, tú tienes el dominio sobre mi vida. Entonces, si hay algo en tu corazón que está impidiendo que esa bendición llegue a ti, está impidiendo porque todo está a disposición. ¿Por qué no lo has tenido? Pregúntale a Dios en la intimidad, ¿qué está pasando? Hoy Dios quiere restaurar. Hoy Dios quiere que ese corazón sea limpio. Y muchas veces nosotros decimos, pero yo no puedo. Pero Él sí puede. Y Él quiere. Él quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Muchas gracias por tu santidad, por tu amor, porque tú eres ese espejo el cual nosotros debemos de seguir. Yo te doy gracias, Padre de la Gloria, por cada persona que ha tenido la disposición de llegar a este lugar, los que se han conectado, porque de pronto han querido recibir una palabra, porque de pronto han llegado con una angustia, con un dolor. Yo no conozco, pero tú todo lo conoces, Dios. Tú sabes qué hay dentro de nosotros. Tú sabes que tienes que limpiar, pero tú eres un Dios, un caballero, el cual espera que nosotros nos rindamos, para que asimismo tú puedas actuar en nuestras vidas. Señor, hoy nos rendimos a ti. Hoy rendimos nuestro corazón a ti, Señor, diciéndote, Padre, entra a Él. Que tú entres a Él y que puedas sacar todo lo que hay ahí, que está ensuciando nuestra vida, que está ensuciando todo nuestro ser. Y por más que vayamos a lugares y de pronto hablemos de tu palabra, vemos que no hay testimonio, porque nuestras palabras
son herida. Son esa herida que está dentro de nosotros. Hoy te decimos, Dios, perdona, Señor. Perdónanos cuando hemos lanzado palabras a otro y lo hemos herido. Porque sabemos que cuando esta palabra es lanzada, ya no la podemos devolver. Pero hoy te decimos, Dios, restáuranos, Dios. Que no salgamos de este lugar como hemos entrado. Que podamos servirte con todo nuestro corazón, con humildad. Que cuando nosotros vengamos a tu presencia, Señor, no lo hagamos con la cabeza levantada, sino rostro en tierra, reconociendo que tú eres mayor que todo lo que nosotros estamos haciendo, Señor. Muchas veces no es lo que tú quieres en nuestra vida. Dios, si aquí hay personas que de pronto han querido desistir, que de pronto han pensado en devolverse porque ven que este camino es duro, porque ven que en este camino hay dolor. Y han dicho como ha dicho el hermano mayor, ha dicho, yo te he servido tanto y tú no me has dado ni un cabrito. Tú no me has dado lo que yo te he pedido. Y a veces eso que tú estás pidiendo no es. Y a veces Dios dice, no, pero yo te quiero dar algo mejor. Pero yo te quiero restaurar. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú eres nuestro pan. Señor, gracias porque tú eres nuestra vida, Señor. Porque el hecho de nosotros estar en este lugar es porque nos pudimos levantar. Es porque podemos respirar. Señor, si no hemos podido entender que eso es una bendición, hazla entender, Señor. Que cuando nos levantamos, Dios, poder decirte, Dios, gracias. Gracias, Señor. Porque aunque de pronto no tenga nada en tus bolsillos, Dios dice, dad gracias, dad gracias. Porque Él es el Dios dueño del oro y de la plata. Pero Dios quiere primero restaurarnos para que esa bendición llegue a nosotros como Él quiera que llegue y actúe como quiera que actúe. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. No queremos vivir sin tu presencia, no queremos vivir sin ti, porque sin ti estaríamos perdidos, Señor, estaríamos perdidos. Queremos la bendición como lo que tú hiciste con Obed-Edom, que cuando estuvo el arca 3 meses, pasaron cosas increíbles en esa casa. Y todos le servían a ti y eran hombres de fuerza. Gracias, Señor, porque eso es lo que nosotros queremos para nuestra familia. Queremos que todos le sirvamos a ti. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Que haya ese orden, Señor, que tú has puesto, ese orden en nuestra casa. Porque cuando tú entras, empiezas a traer orden a la casa y empiezas a sacar lo que nos sirve de ahí. Dios, yo bendigo, Señor, cada persona pidiéndote, Dios, que restaure su parte física. Señor, si hay alguien que está enfermo, Dios, que tú seas restaurando, quitando todo dolor, mi Rey, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Te pedimos, Señor, por los hogares, te pedimos por los hijos que están desviados, por los niños, por los jóvenes, por aquellos que se han ido, Señor, y se han desviado, mi Rey. Hoy te clamamos, Dios, para que tú los regreses a casa, para que tú los traigas, Señor,
y para que esa lepra con la que de pronto se ha entrado a este lugar, hoy digas tú, sé limpio, porque quiero que seas limpio. Gracias, mi Rey, porque saldremos de este lugar renovados, en el nombre de Jesús. Amén y amén.